Mucho en juego. Salud, bienestar y deporte en Aragón Radio. Bienvenidos y bienvenidas a Mucho en Juego, el podcast de la Cátedra Fundación Blanca de Apoyo al Deportista, donde hablamos de lo que no siempre se ve, la parte emocional, psicológica y humana del deporte. En este episodio hablaremos con Esther Laoz. Esther es una de las grandes figuras del atletismo español, cuatrocentista, atleta olímpica, internacional en más de 50 ocasiones, con una carrera que se alargó más de 2 décadas. Pero más allá de los números, hay una historia de esfuerzo sostenido, de fidelidad a un entrenador, de compatibilizar entrenamientos con trabajo y estudios. Hoy hablamos con ella para recorrer ese camino, desde sus raíces en Pancrudo hasta un relevo 4x400 en los Juegos Olímpicos. Esther Laoz, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Es un placer tenerte aquí, a mí me hace especial ilusión por la relación de vínculo familiar que tenemos. Y vamos a iniciar este podcast, como lo hacemos con el resto de invitados, que es preguntándote cómo te sientes actualmente. Pues me siento bien. Me siento mayor porque ya tengo unos cuantos añitos, pero a la vez me siento joven porque sigo manteniendo contacto con la juventud a través del deporte, porque tengo un grupo de entreno y eso te revitaliza y te da vida y te da opciones de ver todo lo que pasa a tu alrededor también desde su punto de vista. Y bueno, pues yo también soy, creo que una persona muy normal que suele aceptar las cosas como vienen y considero que esta es la etapa de vida que me toca vivir ahora y la acepto y soy feliz. Esa vida, Esther, que inició en un pueblo pequeñito de Teruel llamado Pancrudo, cuéntanos, ¿qué recuerdos te vienen a la cabeza en esos momentos? Bueno, pues eso, Pancrudo es el pueblo donde yo nací, es un pueblo muy pequeño de la provincia de Teruel, como tú dices, pero estamos y hay muchos pancrudinos y pancrudinas por toda la geografía española, porque hasta yo misma me sorprendo a veces de que me llaman, oye, mira, pues conozco a uno de tu pueblo o conozco a una de tu pueblo, y digo, hasta ahí hemos llegado, ¿no? Bueno, pues típico pueblo pequeño de la España vaciada, que se dice ahora, donde llegó un momento en que las personas que vivían allí tenían que emigrar para buscarse la vida porque la agricultura y la poca ganadería que había y la mina, porque era un pueblo cercano a otro minero, pues ya dejaban de funcionar y no había sustento suficiente. Pero bueno, pues es mi infancia y al ser mi infancia, pues todo el mundo, yo creo que todo el mundo, afortunadamente, o casi todo el mundo, hemos tenido una infancia feliz y los recuerdos son muy, muy buenos, ¿no? Entonces, pues tengo a mis amigas de allí o compañeras, vuelvo al pueblo, mis hermanos y mis hermanas siguen viviendo allí, solemos ir por allí en vacaciones, obviamente. Ahora es famoso porque hace un festival de artes escénicas que se llama El Gaire, que es muy potente a nivel aragonés y bueno, pues son las raíces de la tierra y lo que de verdad al final te ha sustentado, ¿vale? Y te ha dado la educación y has visto lo duro que es vivir allí, porque es un pueblo de extremos, está a 1000 metros de altura, o sea, es de extremos climatológicos también, entonces todo eso te curte para tu vida posterior. Esas raíces que comentas, ¿no?, que nacieron allí en Pancrudo, que te criaste allí, estaban un poco alejadas del atletismo hasta una edad, digamos, que un poco más mayor de lo que es común, ¿no? Alrededor de los 15 años, que es cuando entró el atletismo a tu vida. ¿Cómo entra el atletismo? Pues sí, es verdad, es así. Bueno, yo por circunstancias personales vine a Zaragoza con 7, 8 años, pero como ya he dicho, yo seguía manteniendo en aquel entonces vínculos mucho más potentes porque estaban mis padres en Pancrudo. Entonces entró en Zaragoza cuando, de casualidad también, cuando tuve que entrar a estudiar en la universidad laboral, lo que entonces el BUP y COU, ¿no? Porque yo soy muy antigua y entonces es el modelo de estudio que había. Entonces yo acabé octavo de GB en la Sagrada Familia,
Allí el único deporte que había hecho, hasta entonces el deporte que había hecho era hockey sala, un año, porque mi profesora de educación física era monitora y normalmente entonces se funcionaba así, ¿no? Entonces había jugado un año a hockey sala y sí que es verdad que mientras estuve en Zaragoza llevaba 3 o 4 años que bailaba la jota, ¿vale? Que sabía bailar la jota y bailaba la jota. Y cuando ya acabé la EGB, pues a través de una beca de estudios entré a estudiar en la Universidad Laboral de Zaragoza, femenina, y allí, pues, aunque parezca extraño porque hace mucho tiempo, se implantó la jornada continua. Entonces nosotros acabábamos de estudiar a las 3, estábamos internas y las tardes se hacían eternas. Y buscábamos alternativas y allí teníamos un plantel de actividades que en ese momento no sabes valorar porque eres joven, pero que ahora que eres mayor y ves cómo funciona la vida dices, Dios, qué suerte tuve y qué poco supimos aprovecharlo, ¿no? Pero teníamos todo tipo de actividades, no solamente deportivas, por ejemplo, seguía viendo un cuadro de jota, había cuadros de teatro, había un montón de cosas. Y de deportes, pues había atletismo, voleibol, balonmano, natación, bueno, pues prácticamente también todos los deportes que les gustaban a los profesores de educación física, que acababan su jornada y de forma gratuita y de forma altruista, por la tarde nos entrenaban. A las alumnas, porque entonces éramos todo chicas, a las alumnas que se querían inscribir en el deporte. Entonces yo estaba ahí aburrida, no sabía qué hacer. Fui a baloncesto, vi que había mucha gente en baloncesto y que yo dije, uy, yo no, aquí no voy a ver a nadie. Fui a natación, no me gustaba natación. Fui a otros así, y por descarte, pues fui a probar atletismo y me quedé en el atletismo. O sea que tampoco hubo algo especial que me llevase hacia el atletismo. Ya te digo que prácticamente fue por descarte, por volumen de persona en ese momento. Y bendito descarte, que después ha traído bueno, un historial que hemos comentado y comentaremos más adelante. Pero Esther, dentro de ese descarte, vale, llega el atletismo. Y ahora, hasta llegar a los 400 metros, también hay un proceso de prueba, ¿no? Si no tengo mal entendido, empezaste con las pruebas combinadas. ¿Cómo llegas a consolidarte en esos 400? Bueno, nosotros en la universidad, en el grupo de la Universidad Laboral, que nos llamábamos las chicas de la uni, o sea que si se me escapan las chicas de la uni, que sepáis que es el grupo de la Universidad Laboral, éramos como 20 o 25 personas, no éramos más. Entonces, pero sí que éramos un grupo muy potente, muy fuerte deportivamente, porque en la Universidad Laboral nos reunimos, estábamos estudiando personas de toda España y de genéticas buenísimas. Entonces, allí, pues claro, yo recalé y era la nueva. Era la nueva. Llegué a las competiciones y la verdad es que yo, la primera medalla que tengo es en pruebas combinadas, pero realmente como empecé era, como casi todo el mundo, en fondo, en cross. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo era la mala del cross. Yo era la mala en resistencias. Era la mediocre en velocidad. Entonces, llega la competición, el campeonato de España que se hacía entonces por equipos, que era escolar, no habrá como ahora por clubes, sino escolar, y no había quien hiciese pruebas combinadas. Entonces, pues como era la que aguantaba un poquito bien en la resistencia, mediocre en velocidad, pasaba las vallas medianamente bien, o por lo menos no me daba miedo, pues dijeron, oye, tú haz las pruebas combinadas. Y ya está. Y hice las pruebas combinadas. En esa competición de escolar fuimos medalla. Y bueno, pues de rebote hice mínima para el campeonato de España y fui. Entonces creo que era tetralón, eran 4 pruebas. Y creo que fui plata o bronce, no me acuerdo exactamente, pero algo así. Y eso es como recalé en las pruebas combinadas. Y luego ya acabé en el 400, pues eso, cuando terminó mi época de universidad laboral, cuando acabé COU, seguí aquí en Zaragoza, seguí con el entrenador, con Pedro Pablo Fernández, que era el mismo que teníamos en la universidad laboral, dentro del club Scorpio 71, y también pues acabé de casualidad, pues por lo mismo. Se necesita Campeonato de España categoría juvenil, que ahora es sub-18.
pues nos falta una chica para el 300 metros vallas. Bueno, pues Esther, que está ahí, que siempre está de cuarta o de tercera o de segunda en algo y pasa medianamente bien las vallas, vamos a probarla en esto. Y hago mínima para el campeonato de España y entonces empezaron a decir, jolín, pues esta chica igual es que sirve para el 4 o el 4 vallas, igual es que esto de que fondista, aparte de que mi cabeza tampoco era fondista, ¿vale? Pero eso, igual es que tenemos que empezar a entrenarla para 400 y así acabé. De casualidades, todo de casualidades. Ya sabéis que en el atletismo además existe una prueba que es muy motivante, que son los relevos. Entonces ahí tienes la oportunidad tienen que participar mínimo 4 personas, porque es 4. Entonces, claro, a mí me fueron introduciendo a través de los relevos, porque había había atletas que tenían mejor marca que yo y obviamente hacían la prueba individual, pero yo era la tercera, la cuarta, la que iba ahí completando el relevito. Y poco a poco pues ya no solamente relevo, sino que me fui haciendo huecos a nivel individual. Hablas mucho de las etiquetas a los atletas, en este caso a ti. Has mencionado la palabra mala, has mencionado no se destacaba, la tercera o la cuarta. ¿Cómo crees que pueden llegar a influir esas etiquetas en la confianza de un deportista? Pues totalmente, porque pueden llegar a mediatizar. Hay personas que no terminan de rendir lo que se supone que podrían hacer precisamente por eso, porque tienen asumido un papel y es el papel de ser la segunda o la secundaria o no puedo llegar a ser la principal o fulanito o fulanita es mejor que yo y cómo voy a estar a su altura, ¿no? La autoconfianza es que sin darnos cuenta el lenguaje o la forma de hablar o la forma de actuar influye muchísimo sin que nos demos cuenta. Lo hacemos de forma natural y te sale, pero mediatiza. Entonces, pues bueno, siempre hay que estar intentando hacer refuerzos positivos, siempre hay que intentar no comparar o no compararles o compararlas con las personas de su alrededor, de su entorno, reforzar, creer en el proceso. Si tú lo estás haciendo bien, tranquila que te va a salir y por qué no puedes llegar si eres tú. También hay que ser consciente 100% quizá de los objetivos o de las limitaciones, entre comillas, que tenemos. Si nos ponemos o si citamos objetivos excesivamente altos para el momento determinado de la temporada o para la edad que se tiene o lo que sea, también puede crear problemas. Pero desde luego el entorno y la forma de actuar del entorno o la forma de hablar del entorno mediatiza el rendimiento deportivo 100%. Tal y como lo planteas, me ilustra un poco esa voz de Esther entrenadora, ¿no? De cómo tratar a sus atletas. Nosotros desde la cátedra también le damos mucha importancia, ¿no? A ese rol que tú has mencionado del entorno, del ambiente, de un entrenador o entrenadora. Pero ¿y Esther atleta cómo vivió esa etiqueta o esa posible etiqueta que tuvo al empezar tan joven en un grupo tan prometedor? Bueno, yo en un principio, cuando estaba en la universidad laboral y esto, no era consciente y no me influía mucho. Quizás sí que me influyó un poquito más cuando ya entré en la selección, cuando llegué a la selección española, que sí que es verdad que éramos un grupo también muy compacto y también potente, ¿vale? Porque tuve la suerte también de vivir una gran época del 400 en España, pero sí que al final, sin darte cuenta, interiorizabas que tú eras la menos fuerte de ese equipo. Hasta que llega un momento, que también llegó, pero que lleva un proceso y una serie de circunstancias en que dices, no, ¿y por qué? O ¿y por qué no puedo ser? O ¿y por qué no puedo ganar A? Y en ese momento es cuando hice mi marca y conseguí mis mejores resultados deportivos, que además los hice pues muy madura, a una edad que es extraña, aunque en aquel momento se siguiera participando, siguiera compitiendo. Y pues bueno, yo creo que llegó, digamos, también una madurez psicológica a nivel deportivo que como tú bien has comentado antes, como empecé mayor a hacer deporte, pues es un proceso, lleva determinados años el ir mejorando también psicológicamente para llegar a rendir 100%. Mencionas tu récord, tu marca personal, que lo cumpliste con 34 años. Y si no tengo
mal apuntado, lo conseguiste mientras trabajabas 8 horas. Sí. ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues lo que te estoy diciendo, un poco de madurez psicológica y de creer que podías conseguir cosas, ¿no? Yo, en el momento en que pasaron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, digamos que el deporte femenino o el atletismo femenino sí que sufrió como un cambio, por un lado a mejor, porque se profesionalizó, entre comillas, un poquito más, pero por otro lado muchas atletas que habían estado intentando o que digamos que habían vivido la bonanza del atletismo se retiraron y dejaron de existir, ¿vale? Las antiguas pues seguíamos porque realmente a mí lo que me gustaba era entrenar y competir independientemente del resultado. Obviamente estaba a un nivel que yo siempre quería, mi primer objetivo era seguir estando en la selección española y luego ya pues todo lo que viniera de más, fenomenal, ¿no? Pero vuelvo a decir que a mí lo que de verdad me gustaba era estar, pues bueno, el cansancio de los entrenos, las pájaras de los entrenos, estar con mis compañeros de entrenamiento en la recuperación, que es fundamental, y luego, pues bueno, ir a competir y relativizar todo lo que pasase en la competición. ¿Sale bien? Pues bueno, fenomenal, y a los 5 minutos se ha olvidado porque a la siguiente te puede salir mal. Te sale mal, 5 minutos de lloros y luego se ha acabado porque tienes la posibilidad de seguir compitiendo más adelante. Y esa era mi filosofía. Entonces, toda mi vida deportiva yo he estado trabajando o estudiando a la vez. ¿Vale? Yo no tengo títulos universitarios, pero sí que siempre he estado trabajando media jornada o lo que sea. Y en ese momento, cuando estaba haciendo cuando hice mi mejor marca, entré a trabajar con horario, bueno, empecé a contrato fijo, 40 horas, y en el Palacio de los Deportes como operaria de mantenimiento, entre comillas, taquillera, ¿vale? Estaba en la taquilla atendiendo al público y estaba trabajando 8 horas y luego entrenaba. Y pues bueno, también es lo que te estoy diciendo, estábamos en un momento en que dices, bueno, ya tengo una edad y lo hago porque me lo paso bien y porque me gusta. Y si sale bien, y si no sale bien, no sale bien. Es verdad que ese año, lo cuento como anécdota porque esto viene muy bien, ¿no? Pues claro, yo siempre he sido no muy obsesa en el buen sentido de la palabra, ¿no? No es la palabra obsesa, pero he sido siempre muy constante. Para mí era muy importante entrenar y entrenar todos los días, no saltarme ningún entrenamiento. Solamente me he saltado los entrenamientos pues porque he estado lesionada o porque he estado enferma o alguna cosa, pero si no, esa ha sido también, creo, una de las claves de mi éxito. Entonces, llegó un momento en que, claro, como para mí eso era prioritario y no podía a veces cumplir por los horarios, con todo el entrenamiento que mi entrenador me marcaba, llegó un momento en que me empecé a agobiar y mi propio entrenador me dijo, olvídate, tu objetivo en la vida actual ahora es encontrar un trabajo estable del que puedas vivir luego. Entonces, si yo te marco este entreno y lo puedes hacer entero, bien, y si no, no pasa nada, cortas donde haya que cortar. Esa tranquilidad yo creo que es lo que luego hizo que me sirviera, porque no me encontraba mal conmigo misma por no poder cumplir toda la tarea encargada, ¿vale? Entonces me dijo, tu prioridad ahora, con la edad que tienes, y esto no es hacer récord de España o ir al siguiente encuentro o lo que sea, tu prioridad es asentarte aquí porque de algo tienes que vivir. Y ahora te han ofrecido este trabajo, podemos seguir, luego veremos lo que pasa, Y esa charla que parece una tontería, pues a mí me dio una tranquilidad absoluta. Y es la que luego me permitió pues estar tranquila ante todas las circunstancias deportivas que apareciesen. Es que esa capacidad de relativizar seguramente lo que hizo es rebajar esas expectativas que a lo mejor tú misma tenías puestas en ti, que al final se traducen en presión, ¿no? Sí, exactamente. Fue eso. Yo me quité la presión de mí. Yo vi que mi entorno nunca me ha presionado, O sea, quiero decir, ni mi familia, ni mis amigos, ni nada, eran felices con lo que, qué bien, has conseguido esto, qué bien, pues bueno, no ha sido, pues mala suerte, otra vez será, ¿no? Pero no, en ningún momento he notado presión, pero sí que es verdad que eso me ayudó muchísimo. Y luego me ayudó, lo que hemos dicho, psicológicamente estaba muy, 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 muy madura y disfrutaba muchísimo con lo que hacía, que a veces decimos que disfrutamos, pero luego cuando lo ves de lejos,
utilizamos palabras pero que realmente no las vivimos, no las interiorizamos, ¿no? Entonces ahí sí que de verdad para mí cada competición era un placer y lo que conseguía. Y luego era muy consciente del estado de forma en que estaba. Si estaba bien, si no estaba bien, que eso también ayuda mucho. Otras veces, otros años no eres tan consciente de cómo estás deportivamente. Ese año sabía que estaba bien y que todo dependía de mí. Y me quité la presión. O sea, mi objetivo, como muy bien has dicho, no era voy a ver si soy medalla en el Campeonato de España, voy a ver si hago esta marca, voy a ver si no sé. Yo decía, bueno, es ir, disfrutar y si hago bien las cosas me va a salir. Tarde o temprano me va a salir porque sé que estoy en forma. Y ya está. Mencionas muchos factores que pudieron influir en esa tranquilidad o en ese disfrute, ese trabajo que a lo mejor te ayudaba a no obsesionarte, la figura de tu entrenador. ¿Qué crees que tuvo más influencia en ti? Yo creo que es fundamental la figura del entrenador y la tranquilidad los entrenadores no nos damos cuenta, pero también transmitimos incluso sin hablar, solo con la actitud. Y entonces sí que para mí es fundamental que el entrenador no transmita nervios, no transmita inseguridad, no transmita incapacidad, ¿no? Y yo he estado toda mi vida deportiva, he estado con la misma persona entrenando. Entonces llega un momento que claro, mi entrenador a mí me conoce desde los 15 años. Entonces sabía si me encontraba bien, si me encontraba mal, si estaba enferma, si había tenido un problema. Solamente con que entrase por la puerta de la pista de atletismo ya detectaba cualquier cosa que pudiera haber o pudiese pasar, ¿no? Entonces la tranquilidad esa de la conversación que dijimos y tranquila que tú no vas a defraudar a nadie, que todo el mundo sabe, que todo el mundo está contigo, que sabes, es fundamental, fue fundamental. Hablamos de que has mantenido el mismo entrenador, Pedro Pablo Fernández, durante toda tu carrera y que de alguna manera después decidiste dedicarte precisamente también a eso, a entrenar. Hablas mucho de cómo transmitimos solo con una mirada como entrenadores. ¿Qué hizo que Esther quisiera ser ese tipo de entrenadora? Bueno, yo siempre... Bueno, primero lo de ser entrenadora, pues era lógico. Yo había estado toda la vida vinculada al atletismo como atleta y cuando me retiré... Bueno, la verdad es que mientras ya estaba en mis últimas épocas de atleta, cuando mi entrenador no podía venir a entrenar por su trabajo, por las circunstancias, yo asumía el mando del grupo, ¿no? Hacía sus papeles y eso pues te va creando también afición. Luego tuve también la suerte de que cuando me planteé pasar a entrenar, pues hubo un grupito de 3, 4, 5 niñas que luego obtuvieron muy buenos resultados. O sea, tuve la suerte de encontrarme con un perfil genético también muy bueno de atletas que te motivan a seguir entrenando, ¿no? Pero luego mi entrenador siempre ha sido muy humanista. La línea de su trabajo, pues sí, ser serios en el planteamiento, en el compromiso, pero siempre ha primado la vía humanista frente a la profesional o frente a la del rendimiento. Si tú pues, tienes que formarte, te tienes que formar. Si tienes que perder un día o 2 días por tu formación o por tu trabajo, pues no pasa absolutamente nada. Ya lo recuperaremos o es prioritario. Y siempre ha sido como un trato muy humano y muy de... Pues en este caso, por la diferencia de edad de padre e hija o de amigos o de esto que no solamente rendimiento deportivo, rendimiento deportivo, rendimiento deportivo. Y yo eso es lo que he aprendido y considero que a mí me ha venido bien y creo que es lo que hay que hacer con todos los, en este caso, atletas, porque estamos hablando de atletismo, ¿no? Yo no sé trabajar de otra manera, quiero decir, lo he vivido en mis carnes y no sé trabajar de otra forma. Y pues bueno, todo el entorno que recoge mi entrenador, por ejemplo, llegó un año que dijo, bueno, tenemos que dar un salto cualitativo
tenemos que rodearnos de un equipo que nos ayude. Entonces hablamos con el Centro de Medicina del Deporte de Zaragoza, hablamos con nutricionistas, con fisios, con personas, con un equipo que ahora sí que se trabaja más como en equipo, ¿no? Pero en aquel momento eso era como muy novedoso, para que me ayudarán en mi rendimiento deportivo sin olvidarnos de todo lo demás. Hablas desde tu experiencia como atleta y es curioso porque nosotros desde la cátedra y con este podcast uno de nuestros objetivos es precisamente lo que tú mencionas, humanizar el deporte, ese tipo de relación entrenador-deportista que no solo tu experiencia nos ha demostrado que funciona, sino que ya la ciencia lo avala, ¿no? Uh-huh. Pero qué complicado es, Esther, tener ese tipo de visión y integrarlo en una sociedad muy resultadista o en un deporte que es muy resultadista. Totalmente complicado, porque ahora lo que se quiere es la inmediatez. Me pongo a hacer cualquier cosa y ya quiero el resultado. Y en el deporte hay que trabajar a largo plazo. En el deporte, quieras o no, hay que trabajar a largo plazo, o al menos a medio plazo. Yo creo que si se trabaja a corto plazo, pues sí, se pueden conseguir resultados muy tempranos, pero la vida deportiva se acorta barbaridad y acaba, y el deportista acaba. Además, yo creo que todos aquellos, o casi la mayor parte de deportistas que acaban frustrados o frustradas, es precisamente por eso, porque su vida deportiva ha sido muy intensa en edades en que no debería de ser tan intensa, con la presión psicológica que eso conlleva y los problemas físicos que puede llegar a acarrear también, ¿no? Que claro, yo siempre me pongo de ejemplo, pero que yo soy, como he sido también tan longeva y hemos tardado tanto tiempo en conseguir resultados, en mi caso fue positivo. En el momento actual es muy, 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 muy complicado, porque no solamente el deportista es el que te pide, es que quiero ya la mínima para el Campeonato de España, es que la mínima es muy difícil y no la consigo, o quiero estar ahí. Es que todo lo que lo rodea, la sociedad, a veces los padres, en el apoyo malentendido al deportista, porque también hay veces que dicen, no, sí, nosotros le apoyamos, si nosotros vamos a todos los lados con él o con ella, si le llevamos a entrenar, si vamos a los viajes a verle, a las competiciones, y a veces eso tampoco es apoyo, a veces es agobio. Entonces es un poco, hay que llegar. Y sí que es muy difícil, es muy difícil, y es difícil equilibrarlo, y muchos deportistas dejan el deporte precisamente por eso, porque no consiguen el resultado inmediato. Y porque no sabemos transmitir la bondad del deporte o la belleza del deporte y los beneficios del deporte, porque al final, y aquí entramos en otro debate, al final el deporte de alto rendimiento no es sano, ¿vale? Uh-huh. Entre comillas, ¿vale? Sí. No es sano, entre comillas. Entonces, una de nuestras misiones como entrenadores, o así lo entiendo yo también, es vender o hacer ver los beneficios del deporte como deporte, para que cuando tú termines tu etapa deportiva profesional, llegues donde llegues, te siga gustando el deporte y sigas practicando deporte. Y sigas hablando con tus amigos y quedando con tus amigas y no sé qué, y les hables bien del deporte y no hables con rencor del deporte. Y qué difícil es transmitir ese mensaje como entrenadora a unos atletas que a lo mejor, no lo sé, pero vienen con una mentalidad totalmente diferente. Es muy complicado y sobre todo con las edades en las que empezamos a trabajar. Cuando un atleta ya es más mayor, ya es más maduro, ya tiene más perspectivas, es muchísimo más fácil. A veces vienen y te dicen, ahora entiendo lo que tú me querías decir, o lo que tú me contabas, o lo que tú hablabas, ¿no? Pero ha tenido que pasar un tiempo, han dejado de entrenar, se han retirado, no sé qué, y luego te lo cuentan. En el día a día, pues como en todo. La juventud y la adolescencia es la juventud y la adolescencia, y por mucho que nosotros queramos cambiar eso, es muy complicado. Pero tenemos que ir poniendo piedrecitas para que cuando pase, pues lo que hemos dicho, vengan y te digan, ahora entiendo lo que me querías decir. Y en ese momento no, pero ahora lo entiendo. Pero bueno, eso también es una recompensa, emocional importante. En psicología, Esther, mencionamos o lo llamamos a este tema objetivos de rendimiento, que comparados con los objetivos de resultado, pues nos acercan mucho más a ese bienestar en el deporte, nos alejan de las frustraciones, de las presiones.
Y es un poco lo que directamente creo que estás haciendo con tus deportistas. Volviendo, Esther, un poco a ti y a tu carrera, hay una historia, no sé si positiva o negativa, que me gustaría que nos contases, y es cómo se viven esos Juegos Olímpicos de Seúl 88 y qué ocurre en esos Juegos. Bueno, pues se vive con una emoción tremenda, ¿vale? Y aquí sí que tenemos por un lado la faceta deportiva y por otro lado la faceta emocional o psicológica, ¿vale? Porque, bueno, son mis primeros Juegos Olímpicos. Para mí eso era, bueno, pues como para todos los deportistas, una pasada. Luego, además, pues volvemos a lo que hemos dicho. Yo era la cuarta, yo era la quinta, yo estaba ahí en la cuerda floja. Entonces, cuando te llevan, es una emoción tremenda, una ilusión tremenda, como siempre, que te seleccionan para cualquier cosa y más para unos Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, emocionalmente y psicológicamente, para mí es un triunfo. Independientemente de lo que pasa luego a nivel deportivo, que ahora contaremos, ¿no? Y te enseña mucho el disfrutar de una cultura diferente, ver lo que son unos Juegos Olímpicos de verdad, en vivo, en directo, convivir. Bueno, para mí fue flipante, ¿vale? Y a pesar de lo que deportivamente ocurrió, yo tengo unos magníficos recuerdos de los Juegos Olímpicos de Seúl, ¿vale? Deportivamente, pues claro, deportivamente te quedas al principio muy frustrada y muy chafada, porque claro, tú llegas allí con toda la ilusión del mundo y por unos problemas burocráticos que hubo de confirmación del relevo, de no confirmación del relevo, de esas historias, pues nos quedamos sin correr. Pero te quedas sin correr en el momento en que estás en cámara de llamadas. En atletismo, lo explico por si acaso no lo sabe, pero en el atletismo hay un proceso que es el calentamiento y luego tienes que pasar por cámara de llamadas. Cámara de llamadas están los jueces donde comprueban que todo está en orden, que pues eres la persona que dices ser, que llevas el dorsal, las zapatillas se cumplen, llevas la equipación de España, te dicen la calle, te dicen la serie que te toca correr, todo eso. Entonces, nosotras, el equipo, estábamos en cámara de llamadas. Nos habían puesto en fila ya, en la fila que te colocan para salir a la pista, y de pronto llega un juez coreano diciendo que España no participa porque no está la confirmación de participación previa que hay que hacer. El proceso es una inscripción, luego una confirmación de que se va a participar, y el día de la prueba, antes de determinada hora, con X tiempo de antelación a la competición, a la hora de la competición, hay que presentar un escrito, un papel con el orden de las participantes, el nombre de las participantes y el orden en que se va a participar. Pues no se sabe por qué nuestro papel no existía, no se hizo esa confirmación. Entonces, claro, tú te quedas ahí, ¿de verdad esto está sucediendo o no está sucediendo? Ves cómo van saliendo el resto de países y que tú, por mucho que intentas hablar con el juez coreano en nuestro inglés patatero, no entran en razón. Entonces no existía lo de la participación bajo protesta, que ahora sí que existe, ¿vale? Entonces, pues nada, te quedas ahí que no participas. Y pues ahí ves las reacciones diferentes de cada una de las participantes, ¿no? Yo recuerdo que me quedé ahí que estaba en shock. O sea, yo creía que esto no puede ser cierto, no sucede. Pero he de decir que dentro de lo que cabe era la más racional, ¿eh? Ahí mis compañeras que ya habían participado en prueba individual, pues algunas reaccionaron, entre comillas, medio violentamente, otras llorando, otras sin dar crédito. Yo recuerdo que pasaron por allí, pasó Joe Llorente y creo que Romay de baloncesto, porque venían a ver las pruebas de corre, por favor, localiza en las gradas a alguien de España, algún responsable de España, que tenemos un problema, que vengan. Pero bueno, no hubo posibilidad. He de decir que no solamente fue España, también fue Australia y otro país que también le sucedió, porque se puso por primera vez la norma de que la confirmación tenía que ser por escrito. Antes se hacía verbal y ahí se puso por escrito, y por lo que sea, pues nuestros responsables no se enteraron y no lo presentaron. Y ahí nos quedamos. Hubo un momento en que dijimos, bueno, como hay varios países, igual mañana o dentro de un rato
nos dejan que corramos juntos y si hacemos mejor marca que algunos de los que se han clasificado, igual entramos. Pero no hubo reclamación, hubo propuesta en el aspecto que estoy diciendo, pero no fue válido y me quedé sin participar. Pero por eso te digo que también hay que saber separar lo deportivo del otro tema. Para mí, pues bueno, ahora lo cuentas como una anécdota, en ese momento fue pues duro, pero es que no te queda más remedio que aceptarlo, porque es algo que escapa a tu poder. Yo no podía hacer otra cosa. Y sí que es verdad que luego sí que internamente me hice la promesa de intentar conseguir estar en los siguientes Juegos Olímpicos. Y lo conseguí, ¿vale? Sabiendo que era muy difícil, porque 4 años en la vida de un deportista es mucho tiempo, aunque parezca que no. Pero sí que dije, voy a intentar y voy a luchar todo lo que pueda para ser olímpica de verdad. Porque en aquel momento, si no pisabas la pista, no eres olímpica. Y finalmente lo conseguiste en Barcelona 92. Pero claro, Esther, tú lo mencionas, son 4 años. 4 años de trabajo, 4 años de entrenamiento, donde ya en Seúl no se han visto recompensados. Nosotros, como futbolistas, aquí tenemos una ventaja, y es que cada domingo tenemos una nueva oportunidad. Como atletas no. Como atletas el sueño olímpico. ¿Y cómo afrontaste esos 4 años de entrenamiento y de trabajo? Bueno, tampoco era una obsesión, ¿eh? Tampoco es decir, yo voy cada día a entrenar pensando en que quiero ser olímpica. Bueno, no lo sé. Igual hay algún deportista que lo hace así, pero yo creo que es un error. Yo vuelvo a decir que para mí era el día a día, el año y la temporada a temporada. O sea, yo vuelvo otra vez a mi entrenador. Yo he tenido la suerte siempre con mi entrenador, por ejemplo, de a la hora de programar, bueno, cuando ya tienes cierta edad, ¿vale? O tienes un bagaje deportivo, pero a la hora de programar la temporada, la programaba conmigo delante. O sea, él se sentaba, vamos a hacer, no sé qué, tenemos este año, ¿qué objetivos tenemos? Pues hay campeonato del mundo, hay West Athletic, que es otra competición que existía antes que ahora no existe, campeonato de España en pista cubierta y campeonato de Europa de pista cubierta, objetivo principal, campeonato del mundo al aire libre, no sé, y programábamos todo, y programaba conmigo, o sea, conmigo delante. Estas cosas ayudan muchísimo. Y siempre nos hemos puesto objetivos realistas, objetivos que sabíamos que podíamos conseguir. Si luego conseguíamos más, mejor. Pero los objetivos siempre eran realistas para evitar frustraciones. A veces, quizá por eso a lo mejor siempre era como un perfil bajo, ¿vale? O la sensación esta que decimos era la mala del grupo, ¿no? Pero a mí esto me ayudaba para... Lo he conseguido, lo he logrado, seguimos. Bueno, y hay veces que tampoco lo conseguía, porque decías, yo quiero ser campeona de España, unos objetivos, ser campeona de España, y luego te quedabas tercera. Bueno, pues mira, ha habido 2 que son mejores que tú, enhorabuena. ¿Tú has hecho todo lo que has podido para ser campeona de España? Sí, pues entonces no tienes nada que reprocharte. Enhorabuena a ellas que han rendido mejor que tú y han sido mejores que tú. Y al año que viene, o a la temporada que viene, puede ser la historia al revés. Y ya está. Y entonces... estos objetivos realistas es lo que me permitía seguir. Y yendo a la pregunta que me has hecho, yo no estaba obsesionada con que quiero ser olímpica. Y para ser olímpica tengo que cumplir todas estas metas cada año. Cada año. La primera, no lesionarme. Esa era fundamental. Segunda, estar bien. Tercera, vamos mejorando. ¿Qué es lo que hemos fallado este año? ¿Nuestro nivel de fuerza ha descendido? Mejorar el nivel de fuerza, a nivel de rendimiento, por ejemplo. Y era una escalera hasta llegar a los Juegos Olímpicos. Y qué importantes esos 2 aspectos que mencionas. El involucrar a la deportista en esa programación y unos objetivos realistas, que además dieron sus frutos y te plantaste en Barcelona 92. Sí. Sí, es una época muy bonita, ¿eh? Del 88 al 92... Como he dicho antes, yo he tenido la suerte también de vivir con corredoras extraordinarias de 400 y había un nivel buenísimo para aquella época de 400. Y la competitividad hacía que luego funcionásemos. Porque es un poquito lo que se está viendo ahora. Las chicas del relevo actuales están haciendo mucho hincapié en lo de la amistad, en lo de la unión y de que si una mejora, mejoran todas.
Pues eso mismo es lo que nos pasaba a nosotros. Yo recuerdo carreras o competiciones en las que nosotros somos rivales en la competición, en la prueba, pero inmediatamente pasamos a ser amigas y compañeras porque tenemos que pasar a competir juntas en otra prueba. Entonces yo recuerdo carreras de que quien llegase la primera, inmediatamente se giraba a ver cómo llegaban, si llegaban cerca o llegábamos lejos, para ver si el cómputo total habíamos mejorado para tener la posibilidad de ir al campeonato de Europa o al campeonato del mundo correspondiente. Y que Julia Merino hiciera mínima individual para Tokio, pues para mí era una alegría. O sea, yo iba corriendo detrás de ella y yo estaba viendo el marcador y yo decía, aprieta, aprieta que lo consigues y si tú vas de rebote voy yo, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Y eso lo hemos vivido. Y ese compañerismo y a la vez rivalidad, pero entendida, una rivalidad bien entendida, es lo que cada año nos permitía mejorar y nos permitía tener como objetivo a las 4, 5 o 6 de ese grupo llegar a los Juegos Olímpicos y conseguir llegar a los Juegos Olímpicos. ¿Y fue para ti difícil cambiar un poco esa perspectiva de un atletismo individual, que es un deporte individual, a algo colectivo? Porque esos relevos con los que fuiste a Barcelona, ese 4x400, podríamos decir que es una prueba colectiva. Sí, es la única. Los relevos son la única competición o la única prueba de equipo que hay en el atletismo. Pero no es difícil. No es difícil porque estamos también acostumbrados. Porque en todas las competiciones de equipo, digamos, campeonato de España de clubes, lo que sería la liga de fútbol, que la hay, ¿vale? O el campeonato autonómico por equipos y todo eso, incluye los relevos. Entonces, los y las corredoras de velocidad sabemos que hay una prueba que es colectiva y es en la que más se disfruta. Porque automáticamente, sin saber por qué, aunque corras 400 metros, ya no son tan duros como los 400 metros individuales. Primero sales de lanzado, sales de pie, que para los que entienden de atletismo saben que salir de tacos requiere un esfuerzo mayor. Existe un componente lúdico que es la transmisión del testigo, que hay que saber hacerlo bien, porque también es el momento clave y puede ocurrir que te descalifiquen, que no te descalifiquen, que se cae, todas estas cosas, y eso también se entrena. Pero luego además eres consciente de que tu esfuerzo no es solamente para ti, sino que está repartido y que lo que tú hagas repercute en 3 compañeras o compañeros más. Y que si tu compañera se ha dejado hasta el último aliento para darte el testigo medio centímetro delante de cualquier otro, tú no puedes racanear en el esfuerzo, no puedes decir, bueno, vale, yo ahora me dedico aquí a contemporizar. O sea, es de verdad una competición de equipo dentro de un deporte individual donde los atletas normalmente rinden un poquito más. Hay un plus. Y ese plus es sencillamente el trabajar con otras personas. Si además conseguimos que esas personas sean amigas y tengan el mismo objetivo, pues a lo mejor en vez de rendir un 100% se rinde un 120 o un 130%. Aunque parezca mentira lo que digo. Y ese momento de rendir al máximo, donde ya estáis como equipo en tu sueño olímpico, donde sí que fuiste olímpica, ¿cómo lo viviste ese momento? Buah. Tremendo. Tremendo porque además, claro, Barcelona, tu país. Yo recuerdo que salí a la pista y oía que me llamaban por mi nombre. Yo corrí la primera posta. Normalmente los relevos nos sacan la primera y la segunda posta juntas por un lado y luego la tercera y la cuarta por otro. Y claro, yo salía por la pista y flipaba. Afortunadamente ya estábamos acostumbrados al ambiente, ¿vale? Porque, claro, unos Juegos Olímpicos, cuidadín, porque acostumbrados a competir con los familiares, los amigos y 3 o 4 personas más, llegas a una competición como un campeonato de Europa, un campeonato del mundo o unos Juegos Olímpicos que está el estadio lleno a rebosar, el ambiente te puede influir negativamente, ¿vale? Puedes decir, Dios, me siento pequeñito o pequeñita aquí, ¿no? Pero bueno, nosotros ya el rodaje previo que llevábamos y el ambiente ya lo teníamos superado.
Pero es lo que te digo, salir y oír que te llaman, personas que obviamente no conoces de nada, pero que están viviendo contigo y que están totalmente ilusionados porque vas a competir. Y tú estás ahí y dices, jolín, que es que soy protagonista, que no soy un actor secundario, que no soy público, que soy protagonista y que estas personas están todas entusiasmadas porque España va a participar. Y una de las españolitas que participa soy yo. Ostras, qué guay, ¿no? Y qué bien. Y yo, de verdad que esa vez fue un revulsivo. Fue un apoyo muy positivo el ambiente y el público. Nos ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Antes de terminar, Esther, que creo que estaríamos aquí hablando muchísimo rato, pues yo estoy disfrutando mucho de esta charla. Te voy a cambiar un poco de tercio y te voy a pasar de unos Juegos Olímpicos como atleta a los World Athletic Relays en China como entrenadora. Que poniendo en contexto un poco a nuestros oyentes, hace unos días volviste de la expedición oficial de la selección española como entrenadora, donde ese equipo de relevos femenino de 4x400 hizo historia, ganó el oro y batió el récord nacional. ¿Cómo lo vives desde el otro lado? Pues con la misma emoción o más y con más nervios que cuando eres atleta y cuando estás tú ahí compitiendo. Porque llevamos mucho tiempo trabajando. Yo llevo con la selección española, a la vez que me retiré y empecé de entrenadora, empecé a colaborar dentro del sector entonces se llamaba sector de velocidad, pero digamos, a colaborar con la velocidad española. Y he pasado por todas las etapas. He estado con los equipos sub-18, con los sub-20, con los sub-23, con los absolutos. Y ahora llevo ya bastante tiempo con los absolutos y con un grupo bastante compacto de técnicos que trabajamos y de atletas. Entonces lo vives, claro, hemos estado trabajando mucho tiempo para conseguir esto, para conseguir no ganar, porque eso fue un poco sorpresivo, pero sí para que los relevos tengan mucho peso dentro del atletismo español. Uh-huh. Y a raíz de tener peso dentro del atletismo español, pues tenerlo a nivel europeo o incluso a nivel mundial, ¿vale? Y creo que ahora sí que lo estamos consiguiendo. ¿Por qué? Fundamentalmente porque nuestra labor allí lo que hace es entrenar los cambios, que sí que es verdad que los entrenamos, nos rompemos la cabeza inventando historias a ver cómo podemos hacer situaciones similares a las que suceden en carrera, pero entrenando. Nuestra misión es eso, que es a nivel técnico, pero sobre todo es a nivel psicológico y emocional el convencer a las atletas y a los atletas, hablo tanto en femenino y en masculino, porque aunque yo yo vuelvo, pero nosotros trabajamos igualmente con los chicos que con las chicas. O sea, yo por el hecho de ser mujer no trabajo con las mujeres, yo trabajo tanto con las mujeres como con los hombres, y el otro entrenador que está conmigo trabaja tanto con las mujeres como con los hombres, trabajamos conjuntos, ¿vale? Es convencerles de que son capaces y de que lo podían hacer. Y otro factor muy importante que es convencer a los técnicos y técnicas de estos atletas de que el camino para que sus deportistas triunfen en el atletismo es el relevo. Porque la prueba individual está muy, 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 muy difícil, muy complicada para el nivel actual que tenemos. Sin embargo, la unión de 4 personas que a lo mejor, como mucho, pueden llegar a estar en una semifinal o en una final, consiguen que brillen de forma conjunta y colectiva. Entonces, nos ha costado varios años, por decir algo, convencer a los técnicos y a las técnicas de ese aspecto, pero ahora ya lo han entendido y ya llevamos 2 o 3 años, 2 años, el año pasado en Bahamas, este año en China, en Guangzhou, que no me salía, en Guangzhou, que han conseguido que los deportistas y las deportistas estén muy en forma para llegar a estos World Relays, que son clasificatorios además para las siguientes competiciones importantes que hay. Y que o te clasificas aquí o si no es verdaderamente difícil. Entonces, bueno, la verdad es que lo he vivido con mogollón de orgullo. Estoy muy orgullosa de las chicas. Estoy igual de orgullosa de los chicos porque, bueno,
desafortunadamente una lesión en la última recta del último corredor pues hizo que no nos pudiésemos clasificar y ahora tengamos que luchar mucho más por conseguirlo, pero el trabajo está hecho. Y sobre todo la explosión, claro, la explosión del relevo femenino. Por el masculino ya estábamos como más acostumbrados, ¿no?, a verlos allí entre los mejores en grandes campeonatos, pero el femenino no. Y ahora ya se lo han creído. Y he de decir además que estoy muy orgullosa de que me quitaran el récord de España de 4x400, que me lo quitaron, ¿eh? Ya me lo habían quitado el año anterior y ahora me lo han vuelto a quitar, pero para mí los récords están para eso, para que los quiten, y es un orgullo que me lo quiten estas 4 chicas. O 5 o 6, porque cualquiera de las que estaba de suplente lo podía haber hecho igualmente bien. Esther, ha sido un verdadero lujo tenerte aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Ojalá el deporte se llene de entrenadores tan humanizadores como tú cuanto antes. Muchas gracias a vosotros y ojalá de verdad haya podido aportar algo. Gracias, Esther, por compartir tu historia con tanta honestidad, por recordarnos que no hay una única forma de llegar lejos y por mostrarnos que la constancia, el vínculo humano y la pasión por lo que se hace pueden ser tan potentes como cualquier récord. Gracias también por seguir ahí, formando, acompañando y dejando huellas en las nuevas generaciones. A quienes nos escucháis, ojalá os hayáis llevado tanto como nosotras de esta charla. Nos vemos en el próximo episodio de Mucho en Juego. Mucho en Juego.